Bueno, pues buenos días, bienvenidos. Hoy es domingo 22 de enero de 2017. Estamos reunidos en La Pinada, en Gilet, el grupo llamado de Levante, para tratar el tema del sexto rayo de idealismo y devoción. Como ponentes empezará hablando Rafa, después hablará Juan y después hablará Josep. Rafa. Bien, ya todos sabemos que el sexto rayo se llama devoción e idealismo. Son los dos términos que se utilizan para nombrar este rayo. Son palabras que no nos resultan extrañas. Las utilizamos frecuentemente. Personas devotas que tienen devoción y personas idealistas con ideales habituales o ocasionales. De tal manera que los dos términos ya nos orientan y nos indican. Cuando hablamos de los rayos, mi tendencia, aunque a veces toque otros aspectos, es centrarme más en la parte psicológica. Sabéis que los rayos son energías, son 7 energías que nos llegan al sistema solar y luego todo su contenido está impregnado en distintos grados por estas energías, más de unas que de otras. Y dentro de nuestro sistema solar y de nuestro planeta estamos nosotros. Y lo que más familiar nos resulta es la aplicación de estas energías a nosotros, a los seres humanos, que es lo más cercano. Y por lo tanto, lo que quizá más nos interesa, aunque podamos sentir curiosidad por conocer, porque puede contribuir a abrirnos la conciencia, cómo funcionan estas energías a un nivel más amplio. Y no solo llegan a nosotros, sino también a todos los reinos de la naturaleza y a todo el contenido. Son energías que matizan, que dan esas características que vamos hablando. Entonces, en nosotros, como ya sabéis, hay 7 rayos, y que tienen una cierta simetría. El primero, lo habremos comentado alguna vez, se relaciona más con el séptimo, el segundo con el sexto, segundo de amor, con el sexto de devoción, que vamos a hablar. El tercero, de la mente abstracta, con el quinto de la mente concreta. Y el cuarto queda en el medio como equilibrio o armonizador entre los de un lado y los de otro. Entonces, si hay un rayo más especialmente relacionado con el sexto, es el segundo, de amor. Por eso, las características psicológicas del sexto también tienen una cierta relación con las del segundo, de amor. Y por eso una de las cualidades del sexto, que se hablan del sexto rayo, es el amor. Sabéis que la palabra amor es una sola, pero tiene muchísimos grados, muchos matices. A veces, yo lo hago cuando explico psicología. Sabéis que a veces pues las explicaciones que hacemos cuando transmitimos a los demás quedan más teóricas, pero nuestro reto es de ir haciéndolo más vivencial, más práctico. Entonces, cuando hablo de amor, pues por ejemplo suelo, según la ocasión, decir que el amor puede oscilar desde un amor egoísta hasta un amor altruista, un amor superior, incondicional, para diferenciarlo del amor condicional, que es el que más conocemos. El amor que más conocemos es la humanidad, me refiero en general, el egoísta, el condicional, ¿no? Y vamos conociendo progresivamente, eso ya depende de cada ser humano en algún tanto por ciento, el incondicional. El incondicional, ya lo dice la palabra, es aquella cualidad que tenemos de amar incondicionalmente. Pero, ¿qué ocurre con la energía de amor, de segundo rayo? Que también cualquier persona de segundo rayo puede ser desde una persona profundamente amorosa a una persona profundamente egoísta también. Esto lo sabemos. Cualquiera de los rayos puede estar en una persona cuya evolución indica que sea más amorosa o despierta, o más egoísta, más dormida, o como queramos decir. Es decir, que la evolución no está en los rayos, sino está en la conciencia de los seres humanos.
Luego, el rayo que tengamos determina pues más sus cualidades que sus defectos, más la parte superior del rayo o la parte inferior. Por lo tanto, no podemos decir que el segundo rayo, el que lo tenga, sea una persona necesariamente amorosa, porque esa energía de amor puede estar viviéndola egoístamente. ¿Y qué es egoístamente? Cuando lo que amas es a ti mismo o a los tuyos o a un sector limitado de los seres humanos o de las cosas. ¿Y qué ocurre cuando el amor evoluciona? Pues que se va abriendo como energía que es hacia todos los seres. Por supuesto que siempre contamos con que los que están más cerca, pues hay una relación mucho más especial y distinta de los que están más lejos. Pero cuando una persona desarrolla la cualidad de amor, que siempre es, como todas las cualidades, centrífuga, de dentro hacia afuera, y esto es muy importante porque la mayoría de los problemas que tenemos los seres humanos es porque esperamos que nos vengan el amor o lo que sea de fuera hacia adentro. Y por eso cuando viene de fuera hacia adentro, si hablamos del amor, nos sentimos bien, pero cuando no viene hay vacío, hay un sentirse mal. De tal manera que un reto que tenemos, y esto es para largo, que aprender la humanidad, es amar de dentro hacia afuera y no estar esperando. Por supuesto que también viene de fuera hacia adentro, pero lo primordial es tratar de sentirlo como energía consciente, el amor, y siempre señalamos aquí, ya sabéis por qué, porque el centro cardíaco es el de la energía de amor, que vaya siendo progresivamente una energía que fluya de dentro hacia afuera, y cada vez más independientemente de la respuesta del mundo, sin cansarnos, sin desanimarnos. Entonces la cualidad del amor va no solo ampliándose en cantidad, en extensión, sino también en calidad. Pero ¿qué ocurre cuando la energía de amor desciende a los planos inferiores, como el plano astral, del cual pues nosotros participamos con nuestro cuerpo astral, cuerpo emocional, con el que vivimos emociones, sentimientos? Pues que la energía de amor se convierte en una energía, o va manifestándose como una energía más emocional. Cuando leemos las características psicológicas del sexto rayo, una de ellas es amor emocional, donde predomina, y es lo que suele ocurrir casi siempre que los seres humanos decimos que amamos, suele estar esa energía de amor, que puede ser auténtica, impregnada con distinta proporción de la cualidad emocional, la cualidad de nuestro cuerpo emocional o astral, según el grado con el cual lo tengamos desarrollado, lo tengamos más vivo, este cuerpo, con el cual estemos más o menos identificados. Esto es importante porque aquellas cualidades o energías con las que estamos identificados son las que vivimos como más realidad, como más reales, como más auténticas, mientras que aquellas, aunque las tengamos y no estamos identificados, pues no lo vivimos, a no ser que haya una conciencia superior que nos haga percibirlas. De tal manera que en el sexto rayo se habla de amor emocional. ¿Y qué ocurre cuando el amor es emocional? Pues que está impregnado de esto que os decía, de amor egoísta, que repito que también puede estar en el segundo rayo, de un amor más condicionado. ¿Qué ocurre cuando los seres humanos tenemos envidia o celos? Son dos cosas diferentes, pero que tienen una misma base. Pues que es una parte del amor, pero un amor condicional, un amor egocentrado, un amor egoísta. Cuando se tienes celos de alguien, estás amando algo, pero lo consideras que es para ti, y por lo tanto te opones a alguien que considera que te lo va a arrebatar o que está participándolo. Por lo tanto estás deseando, que es lo que más conocemos en la humanidad, amar seres humanos, cosas, etcétera, pero que consideramos que son para nosotros, excluyendo el resto. Por lo tanto, cuando el amor se profundiza, entonces la elevación de la vibración es mayor. Y el sexto rayo, fijaos que la palabra devoción tiene también que ver con el amor. Cuando un ser humano, a nivel psicológico, tenemos devoción a un ser humano, a otro ser humano, a un ser divino,
porque la palabra devoción en sentido religioso se puede aplicar a Dios, a la Virgen, a los santos o a quienes sean, o devoción a algo, a una causa, a una idea, etcétera. Aunque ahora nombraré los ideales, pero devoción a un ideal es algo que es frecuente. Pues que la persona, si tenemos esa devoción, nos adherimos, deseamos, tratamos de unirnos, aunque con una cierta distancia o separación. Sobre todo si hablamos de algo divino, pues hay una separación. Y humano también. Cuando tenemos devoción a una persona, pues parece que por un lado nos acercamos, pero si lo miramos bien hay como una barrera, como una distancia. Admiramos a alguien y solemos mantenerlo en una mayor altura o una mayor distancia. ¿Qué ocurre cuando admiramos la cualidad en lugar de la persona? Pues que vamos descubriendo que esa cualidad de esa persona que admiramos está dentro de nosotros y por lo tanto no quiere decir que estemos desagradecidos, pero vemos a esa persona como más en un plan de igualdad, no con esa distancia incapaz de conseguirla, incapaz de llegar a ella. Y sobre todo cuando la devoción, que es más típica de la religión, aunque hay que entender que la devoción no solo es religiosa, se puede aplicar a muchas cosas, pero siempre culturalmente hemos asociado devoción a religión. Pues que si tienes devoción a la divinidad, pues lo ves siempre como algo inalcanzable, como nos han enseñado la religión. Cuando profundizamos en estos conocimientos que tenemos, descubrimos que eso aparentemente inalcanzable está en todas partes, está en nosotros, y con el tiempo lo conseguiremos. Por lo tanto, la devoción puede ser parte necesaria, creo que lo es, de un camino que vamos haciendo psicológicamente progresivo y que nos ayuda. Y por lo tanto, cuando comprendemos esto, respetamos, si no estamos en ello, a aquellas personas, sean religiosas o no, que tienen esa devoción, porque posiblemente, aunque se les dijera que hay otras opciones, necesiten, no van a hacer caso, no lo van a conseguir, posiblemente, otras sí, hacer ese camino a través de la devoción, que va ayudando a elevarse y por lo tanto aspirar a algo más elevado. ¿Qué ocurre cuando no tenemos el sexto rayo o lo vamos trascendiendo? Pues entonces desarrollamos la cualidad de amor y entonces la devoción, aunque la haya, va disminuyendo en fuerza. Ya nos sentimos como más integrados, no con esa distancia de sentirnos de abajo hacia arriba. Por lo tanto, la devoción podría tener relación con el amor, pero es como un amor más emocional, más impregnado de las emociones. ¿Qué ocurre cuando la mente la vamos educando y controlando y nos vamos abriendo la conciencia a la luz? Pues que esa luz impregna nuestro cuerpo emocional y por lo tanto purificamos o pulimos las emociones, los sentimientos, y por lo tanto ya no existe con tanta fuerza, va disminuyendo estas características que está diciendo. Nos sentimos como más integrados y menos con esa dependencia. No obstante, el sexto rayo, como todos los rayos, es parte de la divinidad y por lo tanto podríamos quizá intuir que la devoción a la vida, con mayúscula, que no es lo mismo que la devoción a las formas, humanas o las que sea, es parte de la vida, necesaria, y eso no puede desaparecer, está dentro del proceso de evolución. La devoción a la vida, sea que ahora se exprese en una forma, luego en otra, luego en otra. Si somos flexibles, iremos desprendiéndonos o desapegándonos de la devoción a las personas y a las formas y abriéndonos a otras formas distintas. Pero ¿qué ocurre en la persona muy devocional? Que se ata, se apega a esa forma, sea ideal, lo que cree que es lo de arriba, a personas o ideas, y se cierra en ello. Por eso la devoción conlleva una serie de ataduras. Hace que si tiene cierta fuerza, oscurece la mente y surge la rigidez, surge el fanatismo. ¿Sabéis lo que es el fanatismo? Es cuando la visión es parcial, es sectaria, el ser sectario, ser parcial, ser fanático, y entonces ves algo y te cierras a todo lo demás.
y te identificas de tal manera con eso que solo ves a esa persona, a esa idea, aunque he hablado de religión, pero podríamos hablar de política, porque el sexto rayo también está en los ideales políticos, ¿verdad? En las ideas políticas, religiosas, etcétera, filosóficas. Entonces te cierras a esa idea y no ves otras. Por lo tanto, quedas ahí identificado con ello, paralizado. ¿Qué ocurre cuando abres la conciencia? Pues que eso desaparece. Pero ¿qué ocurre con las personas que tienen mucha fuerza y mucho poder en la sociedad y tienen esto? Que se convierten en fanáticos de la política, de la religión, etcétera. Por eso una característica del sexto rayo es, digamos, ese sentimiento que hemos visto en mayor o menor medida en personajes públicos a veces que hemos conocido, que se han considerado salvadores de la humanidad, que es distinto de los verdaderos avatares o mesías, ¿verdad? El mesianismo, ese mesianismo falso, emocional, fuerte, egoísta, que manipula a los seres humanos porque la conciencia está más estrecha. Pero ¿qué ocurre cuando la conciencia se abre? Que eso desaparece. Por eso el sexto rayo pues ha traído, todavía está aquí, aunque decimos que está desapareciendo, todavía está. Por consiguiente se deduce que cada vez ese mesianismo irá disminuyendo, irá desapareciendo conforme las energías nuevas vayan renovando las energías de sexto rayo. Se dice que la lealtad también es otra palabra clave dentro del sexto rayo, la lealtad. Estoy, como veis, mezclando cualidades y defectos, porque todo rayo, como he dicho, tiene su polaridad en este sentido. Y a veces, pues, podemos entender que pasar de un nivel inferior a otro es como un continuo. Como estoy diciendo, podemos por evolución, no necesariamente de la noche a la mañana, pasar de un estado devocional a un estado más de apertura, de conciencia. Entonces la lealtad, pues, es una cualidad que sabéis que se ha valorado mucho, ser leal a alguien o a una idea, pero supongo que habéis pensado en ello. Llega un momento en que tu conciencia descubre que esa lealtad la tienes que dejar. ¿Por qué? Porque has evolucionado, has superado, y ya no tienes que ser leal, sea a una persona, porque a lo mejor ya no es eso lo que tienes que seguir, no porque se desvíe esa persona, o a una causa que está caduca. Esto todos hemos oído a veces pues decir o ver personas que son muy leales a una causa y que haga lo que haga esa causa, puede ser ideológica, ¿verdad? O puede ser religiosa, pues toda su vida tiene que ser, y eso se valora cuando es un espejismo, porque si tu conciencia se abre y ves que no tienes que seguir eso, tienes que pasar a otra lealtad, podríamos decir, ir cambiando. Sin embargo, esto literalmente se subvalora y se desprecia. Una persona que deja de ser leal se le critica, y a lo mejor puede ser así, pero en el sentido que estoy hablando es la apertura de conciencia hace que vayamos abriéndonos. Imaginemos por un momento que un maestro espiritual que conocemos o que conocemos que existen y todo esto nos dijera algo, nos dijera que tenemos que hacer algo. Si nosotros le hacemos caso ciego a ello, es porque, por un lado, sería porque no es un maestro espiritual, porque hemos oído decir que los maestros no exigen obediencia ciega. En el pasado sí, pero ahora no. Imaginaos que nos lo dijeran ahora, o un ser avanzado. Si nuestra conciencia nos dice que no es así, si somos devotos, le seguiremos, y si no, no le seguiremos. No quiere decir que despreciemos lo que dice, sino trataremos de reflexionar, de intuir la verdadera naturaleza de lo que ese ser dice, y seguiremos coherentes con nuestra conciencia. Pero si estamos cerrados y estamos dentro de esta devoción, pues le seguiremos ciegamente. La palabra ciego, devoción ciega, también se aplica a los espejismos del sexto rayo, devoción ciega. Y los ideales son ideas que descienden de vibración. Las ideas están arriba. Las ideas con mayúscula, me refiero, no, cuando en la vida cotidiana hablamos de ideas mentales, ideas con mayúscula, y cuando descienden aquí hasta llegar a nosotros se convierten, al pasar por el tamiz de la mente
y de las emociones en ideales. Y necesitamos ideales, porque es una fuerza que nos lleva al... El problema es lo mismo que estaba diciendo, que esos ideales pueden haber servido durante un tiempo y ahora ya no, y hay que cambiarlos. Y nuestra evolución es ir puliendo por intuición cada vez más esos ideales para acercarnos a la pureza de las ideas. Así que las ideas, al descender, se van impregnando de energía emocional o de los prejuicios mentales y se convierten en ideales. Y es lo que ha sucedido cuando los grandes seres nos dan ideas, nos transmiten ideas a la humanidad, nos llegan a nosotros como ideales maravillosos que nos han ayudado o nos pueden estar ayudando a avanzar. Pero como todo pasa con el tiempo, esos ideales hay que cambiarlos. Incluso los ideales religiosos, ¿verdad? Todas las religiones, por grandes que haya sido la fuente inspiradora, han tenido su comienzo, su desarrollo y su final. La esencia, si la captáis, es eterna, es universal, pero las formas van cambiando. Algunas formas de religión ya tenían que haber desaparecido no hace siglos, sino milenios. Están cristalizadas, muy cristalizadas. Otras son más actuales y todavía no lo están tanto. Pero todas las formas religiosas, en el buen sentido de la palabra, que han ayudado y siguen ayudando a las personas, necesitan renovación. Y por eso cuando ampliamos nuestra conciencia, notamos que ya no nos sirve. Y no nos burlamos de ellas ni de las personas, sino que no nos sirven y abrimos a otra forma, vamos a llamarle religiosa, o de religiosidad innata, como eso que poco a poco va a ir llegando la nueva religión mundial, donde ya es más psicológica, más científica, más vivencial, y no por esa fe ciega a lo que te han dicho, sobre todo los intermediarios religiosos, a los que se tiene fe o devoción. De tal manera que en todos los campos, sea ideológico, filosófico o religioso, se podría generalizar, nuestra evolución, es lo que más nos interesa, es conforme nuestra conciencia se amplía, pues vamos dejando, despegándonos, desapegándonos, desidentificándonos de lo que ya no nos sirve para abrirnos a otra percepción. Y puede ser eso dentro del sexto rayo. Y fijaos que llega un momento que decimos, ya no tengo ningún, digamos, apego, devoción, pero podemos tener, ¿por qué no?, devoción a la vida como más libre, como más pura, devoción en este sentido. Por lo tanto, hay un campo psicológico en el cual, pues, esto que nos dicen de los rayos, cualidades y defectos, puede ayudarnos psicológicamente a revisarnos de vez en cuando y decir, a ver, esto a lo cual tengo apego, pues a lo mejor tengo que trabajarlo más conscientemente para poder sentirme más libre y crecer en este sentido. Por lo tanto, seamos o no tengamos el sexto rayo, yo creo que, como pasa con todos los rayos, es interesante mirarnos sus cualidades en todos los seres humanos. Bien. Siguiente. Muy bien, gracias. Juan. Bueno, si en un momento dado de lo que pueda decir aporto algún dato, es saber siempre que es como consecuencia de una reflexión personal y que en ningún momento posiblemente sea verdad. Yo el sexto rayo, por reflexión inicial, lo considero dentro del grupo de los rayos pares. Es decir, el rayo segundo, cuarto y sexto rayo, que de alguna forma propicia la carencia, el exceso o la síntesis de cualidades derivadas del aspecto amor de la divinidad. Podríamos decir que son básicamente los llamados... Es que tengo problemas de audición. Ay, perdón. A lo mejor me tengo que dar a tu lado. Me tengo que poner a tu lado para no molestar a los demás, ¿no? Dirígete aquí, allá, ya está. Vente aquí.
Yo no tengo al lado de los oradores y punto. ¿Me oyes ahora? Y así no mareamos. Ahora sí, ¿verdad? Ya es sitio. Vale. Estaba diciendo que el sexto rayo yo lo considero incluido dentro de un grupo de 3 rayos que son segundo, cuarto y sexto, los rayos pares, que de alguna forma expresan el misticismo del ser humano, expresan, mejor dicho, la mística de la expresión divina. Segundo rayo, como bien decía Rafael, rayo de amor y sabiduría. El cuarto rayo, el rayo del equilibrio, la armonía. Y el sexto rayo, que es el rayo de la devoción, el idealismo. En filosofía, me he permitido entrar un poco en Wikipedia para ver qué me decía Wikipedia de lo que era el idealismo. Sabemos que, bueno, se ha dicho que el sexto rayo es el rayo de devoción e idealismo. La filosofía dice que idealismo es una corriente de pensamiento que afirma la preeminencia de las formas abstractas y de las representaciones mentales por encima de la realidad material. Realmente nosotros estamos desde el principio de nuestros trabajos, nosotros estamos haciendo filosofía, estamos moviéndonos constantemente por encima de lo tangible. A veces se podría considerar decir, bueno, es que estáis locos. Yo algunas veces he dicho, es que estáis locos. Es que viene aquí alguien que no sepa de qué va el tema, se sienta ahí y dice, joder, esta gente de qué habla, ¿no? O terminas la reunión, llegas a casa y te pregunta a la mujer, ¿y qué habéis hablado? Pues no lo sé, no te lo podría decir, pero hemos estado 2 horas allí sin parar de hablar, pero no te lo sabría decir. Bueno, pues esa es la filosofía, es la preeminencia sobre los aspectos puramente físicos y tangibles. Es las formas abstractas del pensamiento. Por el contrario, también la devoción, el aspecto que hemos visto, la idea y la devoción. La devoción es una forma de piedad práctica dirigida, pues, antiguamente hacia los padres, o también hacia algún dios o hacia alguna idea, como bien decía Rafael. Visto desde esa perspectiva, es evidente que todos, porque como además los 7 rayos están implícitos, los otros 6 en cada uno de ellos, sumando 49, es evidente que aunque uno sea un eminente rayo 1, un 5, un 4, un 2 o un 7, en sí mismo encierra también la devoción del sexto que contiene. O sea, todos de alguna forma somos devotos, pues en algunos casos de forma incorrecta, pues excesivamente devotos de nuestras ideas, otras veces somos formalmente devotos de ideas de tipo superior, en fin, todos llevamos interiormente ese estigma de la devoción, que es bueno o malo según se utilice. Bien, dicho esto, deciros que he intentado posicionarme en un momento de la historia, he intentado posicionarme en una posición que a mí me fuera posible comprender mejor la mística y la estética del sexto rayo. Porque me cojo, por ejemplo, un libro de Alice Bailey, me leo el sexto rayo, me quedo como un rey. Pero yo necesitaba algo más que eso. Necesitaba comprender el sexto rayo. Y para comprender las cosas, muchas veces, y puesto que estamos en un plano físico tangible, muchas veces nos tenemos que ir a lo que es evidente, a lo que conocemos, a lo que por la lógica hemos aprendido y nuestra mente está dispuesta a entender. Y me pregunté lo que cabría preguntarse que ha influido más en la humanidad. Por ejemplo, en estos 2000 últimos años. No me quiero ir en la abstracción del tiempo. Sabemos que, y lo hemos dicho 40.000 veces, que el tiempo es engañoso, que el tiempo es un principio y fin que se diluye dentro del misterio del espacio. No vamos a hacer Agni Yoga, pero sí vamos a meternos ahora en los últimos 2000 años, en el tiempo, en el cual naturalmente
ha quedado atrás, pero es evidente, y lo sabéis, que nosotros hemos participado de su acontecimiento en una encarnación, en otra, aquí o allá. Pero ese tiempo es nuestro, al menos de forma semiconsciente lo llevamos ahí, ¿correcto? Y yo me pregunto, ¿qué ha influido más en estos 2000 pasados años? ¿Ha influido fundamentalmente el siglo de Piscis? ¿O ha influido más el sexto rayo? Ambos aspectos igualmente activos dentro de esos 2000 años. El siglo de Piscis evidentemente ha sido potentísimo, pero no olvidemos también un detalle, y es que si la forma de Piscis es potente, si los dioses de Piscis son potentes, la cualidad divina del sexto rayo lo es más, porque el uno es mera apariencia cósmica, espacial, mera relación de esos dioses con los hombres. Sin embargo, el sexto rayo es una cualidad divina que surge de él y por tanto es inalterable, está ahí, omnipotente. Entonces, ¿qué es lo que nos ha influido más a los hombres en estos 2000 años? Ha sido 2000 años tremendos, donde hemos luchado por todas las posesiones, donde hemos luchado por mantener todas las ideas, todos los idealismos. Hemos incluso renunciado a ellos, porque además, curiosamente, dentro de la ciencia del corazón, sabéis que el pétalo que rige Capricornio, rige Piscis, es el de la renunciación. Cuando ya el que ha abierto su corazón, ha desarrollado los 12 pétalos, se enfrenta a los dioses de Piscis, lo que hace es renunciar. Ya es un Cristo y ahora renuncia a su propia condición y se entrega a los hombres. Pues ha sido 2000 años verdaderamente terribles en ese aspecto, porque si una vez, en algunas ocasiones, algunos hombres han renunciado a ello, a riesgo muchas veces de tener enormes problemas con la sociedad y con la ley, con la justicia, con la iglesia, con todos los sitios. Hay otros que no han renunciado para nada en absoluto y siempre todo lo contrario, y han intentado apoderarse al máximo de todo lo que fuera posible. Nos encontramos con que tras la caída, por llamarlo de alguna forma, del Imperio Romano, en el año 300, 400, siglo 3, 4, 5. Hasta ese momento, seguramente estaban todavía rigiendo signos anteriores y aspectos astrológicos anteriores, pero lo cierto es que hasta ese momento un ciudadano de la Hispania romana, por ejemplo, podía tener perfectamente en su casa una figurita de una diosa egipcia, griega o asirio-babilonia. No pasa nada. Es decir, estaba absolutamente asumido por la sociedad de entonces. Seguramente no eran tan fanáticos como lo hemos sido posteriormente. Y lo que sí que es evidente, y es que durante 1000 años, y es lo que yo no termino de entender, es cómo es posible que la humanidad, a lo mejor es un proyecto divino visto desde una perspectiva distinta y más elevada, cómo es posible que la humanidad nos sumergiéramos, alguna parte de la humanidad, cuidado, no toda, nos sumergiéramos en la oscuridad de la incultura de la alta y la baja edad media. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que después de Roma, que estaba a un siglo de pasar a la época de la era de la industrialización, Roma tenía máquinas y tenía capacidad tecnológica y sapiencia para pasar al siglo XVII? ¿Cómo es posible que durante 1000 años fuéramos tan burros y tan brutos?
¿Cómo es posible que durante 1000 años, al menos en la parte que corresponde a nuestra llamada civilización cristiana, pasáramos del gnosticismo de los primeros siglos, pasáramos a la más absoluta ignorancia de los siglos posteriores? ¿Cómo es posible? Hasta el extremo de que tuvieron que ser los propios árabes los que preservaran las tradiciones griegas y todo el conocimiento filosófico de la antigüedad. Sí, esos árabes, esos musulmanes, están demostrados, eso los moros. Lo cierto es que durante 1000 años contemplamos el nacimiento de la Inquisición, donde se mataba y se hervía a los hombres por causa de las ideas, se torturaba, eso es increíble. ¿Me queréis decir que eso es como consecuencia de un advenimiento del sexto rayo de devoción e idealismo mal interpretado? Pues posiblemente fuera así. Yo lo dejo como una hipótesis ahí encima de la mesa, porque es digna de tenerla en cuenta. Que no todo es coger un libro, devoción e idealismo, amor. No, tenemos que contemplar cómo se está expresando y cómo se ha expresado y cómo se expresará a través de eso tan sagrado y tan elevado como es la humanidad. No me cansaré de decir aquí en la radio y donde sea que la humanidad, no ya el hombre en sí mismo por sí mismo, sino la humanidad es la sagrada expresión de Dios, de la humanidad de Dios, que nosotros quizá no debemos de aspirar a ser superhumanos, superhumanidad, elevarnos allá arriba, cuando realmente lo que tendríamos que hacer es reconsiderar que estamos expresando la divina condición humana de Dios. Fijaos qué tremendo es eso. Yo que quiero ser del quinto reino, si no sé todavía expresar la divinidad del cuarto. Debíamos de considerarlo. Bien, decía que efectivamente en estos 1000 años de historia de oscuridad fue precisamente la civilización árabe la que fue la garante de que se perdieran todas aquellas antiguas tradiciones. Así, la devoción pues ha marcado su expresión más negativa, creo que durante esos 1000 años. De la misma forma que el idealismo, revestido de devoción, ha escrito posiblemente una de las páginas más oscuras de la humanidad. Yo lo sé, y andábamos también por allí. No sé qué hicimos en la época Atlante, andábamos por allí, no nos perdamos, no nos queríamos quitar esas pulgas, estábamos allí. Yo no sé qué hicimos en la época Atlante, pero lo que hemos hecho durante estos 2000 años ha sido muy oscuro, porque hemos matado, cada cual que averigüe por sí mismo si ha matado o ha sido matado. Hemos matado en nombre de la religión, hemos matado en nombre de Dios, además con descaro, sin problemas, en nombre de Dios, mato. Y hemos cercenado la mente de los hombres. Hasta hace escasos años, si en la Iglesia se pidió perdón a qué científico a Bruno Copérnico, porque más el movimiento de la Tierra, Galileo, perdón. O sea, hasta hace pocos años displicentemente nos hemos disculpado de ciertas cosas. Esto no es algo que afecte a una entidad como cristiana como la Iglesia o que afecte, eso nos afecta a todos, porque todos hemos estado en todos los sitios y en todos los sitios hemos influido. En este caso no me voy a extender a las religiones orientales, al budismo, al confucio, etcétera, etcétera, porque están más lejos de nuestra concepción intelectual de la sociedad y por lo tanto nos es más difícil entenderlo. Entonces ya digo que me voy a ceñir básicamente a lo que nosotros conocemos y somos capaces de conocer. Voy a poner un ejemplo. Todos hemos estado en la Atlántida. Algunos incluso han estado en la Lemuria. Algunos. Porque siempre que soñamos la época de los romanos.
o cuando nuestra imaginación se dispara, nos vamos a la época en la que éramos celtas o vikingos. Y nunca nos vamos a cuando éramos atlantes. ¿Por qué? Porque vivimos en un contexto mental que nos ha mostrado una fase muy parcial de nuestra propia realidad. Bueno, en la época precedente a la época de Piscis, yo no sé si en aquella época Jesús o Rafa estaríamos hablando del quinto rayo, posiblemente en Aries. Pues, estaríamos ¿Dónde, hablando... en Atlántida? No, el precedente a Piscis. Estaríamos hablando de Aries o Mira, de... hay un detalle que no se dice nunca. Nosotros oficialmente estamos en el signo de Piscis, pero eso es en el zodíaco menor. En el zodíaco mayor estamos 250.000 años o más dentro de Piscis. Por lo tanto, la idea de evolución en la conciencia humana es pisciana, porque el logos, prácticamente desde la Atlántida está trabajando esa energía con un propósito claro: llevarnos a una nueva era. Pero no viene ahora la nueva era. Claro, está claro. Pero de la misma forma, por ejemplo, que ahora se dice que entramos en Acuario, también teóricamente, también en su día entramos en Piscis, seguramente saliendo de Aries. Vale. En la era de Aries, por ejemplo, en la época de Aries, los 2000 años antes de Cristo, la humanidad en su conjunto, y nosotros estábamos allí, éramos más tolerantes. Hicimos muchas burradas, eso sí, pero éramos más tolerantes. Porque además éramos capaces incluso de aceptar la multiplicidad de dioses. Lo comprendíamos, lo aceptábamos y lo practicábamos. Estaban los dioses griegos, los sumerios, los asirio-babilonios, los egipcios. Posteriormente llegaron los romanos, que adaptaron los dioses griegos a su medida, pero estábamos allí y lo aceptábamos. Y yo llevaba a un dios romano aquí en el cuello colgadito, y de vez en cuando lo besaba, llevaba un pene colgado ahí en el cuello, porque era un símbolo romano de la fertilidad, de la fuerza y de la virilidad. Lemur completamente. Pues, pero yo lo besaba de vez en cuando. Y si eres esclavo, lo aceptabas. Yo está, soy esclavo y no hay ningún problema. No pasa nada. No, que era así. Salvo que ya por aquello entonces, y todo esto lo estoy circunscribiendo al sexto rayo de devoción, salvo que por aquel entonces ya existía una religión que era la judaica, que ya era monoteísta. Fijémonos que siempre la tolerancia ha venido de mano de las religiones politeístas. En el momento que ha surgido una religión monoteísta, automáticamente ha surgido la intolerancia y las luchas y las guerras. Estaba la religión judaica, naturalmente Yahvé, o Jehová, vete a saber, Javier, tú, qué era aquello, ¿verdad que sí? También surgió en otros momentos en una sociedad absolutamente plural desde un punto de vista teogónico, como es por ejemplo la egipcia. También surgió en otro momento un monoteísmo intolerante, que era el de Akenatón a través de Atón. Mientras que cuando predominaba el credo del dios máximo, que era Amón-Ra, solo al fin y al cabo, no había problema. Por ejemplo, cuando alguien pensaba en la justicia universal, en el sentido de equilibrio, nadie decía, no, es que Amón-Ra es el dios de la justicia y del equilibrio. Y el otro decía, no, ¿qué coño va a ser Amón-Ra? No, ese problema no existía. Si yo creía en el sentido de la justicia divina y el equilibrio universal de las cosas, del amor, yo me iba a un templito dedicado a la diosa Maat. La leona. Y no, esa es Sekhmet. Maat. Y bueno, da igual que fuera Sekhmet, ¿qué más da? Si no vivo, es Amón-Ra, pero expresado en sus diversas cualidades, que hace que todos, pues participemos del mismo pastel con distintas porciones. ¡Qué fantástico! Le voy
le planto un mantra allí, Amat, es decir, Yaginti Bakumat. Ya está. Amón. Hasta el punto de que todos esos dioses eran intercambiables. Como os decía antes, un dios egipcio podía estar perfectamente representado en un altarcito de la Iberia prerromana o de la Hispania romana. Da igual. Ya lo he dicho esto, ya paso quizás un poco más a meterme dentro de lo que es el sexto rayo. Todo esto lo he comentado, por poner como antecedente cuál ha sido nuestra situación durante 2000 años regidos por el sexto rayo. En que hemos fracasado, en que no hemos fracasado. En fin, pues cada uno que se lo analice. Para mí el sexto rayo es un rayo que si tuviéramos que estar en un instituto, hay quien diría que esta es una asignatura María. Porque claro, normalmente estamos acostumbrados a hablar del poder del primer rayo, la magia del séptimo, la capacidad equilibradora del cuarto y por qué no del amor del segundo. Esto queda como siempre decía, esos solo Marías dentro de la escuela. Pues no, señor, porque para mí, y esta es una opinión personal, el sexto rayo es el que definitivamente nos pone a prueba a los hombres y a las mujeres, al ser humano, lo pone a prueba en un momento dado de cuál es su inclinación. Si se inclina todavía hacia la pesada forma de la personalidad que expresa el sexto rayo, una devoción y un idealismo exacerbados, o bien el sexto rayo te permite ponerte a prueba y pasar directamente a entender el aspecto superior de la devoción y el idealismo, que son el idealismo entendido como un impulso primordial por parte del Padre, de la mónada, por parte del Dios, en ti. Empezar uno a reconocer en sí mismo el impulso creador primordial y el amor, que es la devoción transformada en amor búdico, en amor universal hacia todas las cosas. El sexto rayo quizás sea ese tamiz, sea ese punto de fricción interna que nos hace pasar de una cuestión, de un entendimiento, de una percepción del hombre hacia otra percepción superior del propio hombre. Porque, insisto, el hombre sea bajo, alto, medio, alto, es siempre la expresión humana de la divinidad. Bien, por ejemplo, ¿quiénes podrían ser un arquetipo de ese hombre que estoy diciendo del sexto rayo, de estos 2000 años? Yo veo, por ejemplo, Yeshua, Jesús. Jesús es, en algunos casos, para unos hombres, es expresión de Dios. Y se ha matado por ello incluso. Es decir, esto no es una afirmación filosófica que, que acaba de decir, es una expresión de Dios. No, por defender que Jesús, Yeshua, era Dios, se ha matado. Y no a unos cuantos, a millones de seres humanos. ¿Estáis de acuerdo o no? Claro. Luego es evidente, es una realidad. Por entender que era solo un hombre, también. De ahí el problema que surgió, por ejemplo, en el siglo, si fue el tercer o cuarto siglo, donde surgió el arrianismo, que el arrianismo pensaba que Jesús, evidentemente
hombre excepcionalmente elevado, pero hombre. Mientras que otros pensaban que era un hombre excepcionalmente elevado como consecuencia de que era hijo de Dios. Surgió ya esa dicotomía. Otro hombre, por ejemplo, ciertamente elevado, en Mahoma, aunque las prácticas de uno y de otro fueran distintas, el contexto histórico sea distinto y la reacción, quizás por rayo y como consecuencia del entendimiento de los pueblos relativamente a ellos, aunque ambos son semitas, son de origen semita, tanto los judíos como los árabes, curiosamente semitas. Mahoma. Incluso dentro de Mahoma, dentro de la religión propugnada por Mahoma, el Islam, que es una religión también de amor, no tarda en aparecer. No ya quienes discuten si Mahoma es hijo de Dios o no lo es, porque todos entienden que Mahoma es un profeta, es decir, es un hombre inspirado por Dios. Vale, de acuerdo. Discípulo del Maestro Jesús. Discípulo del Maestro Jesús, correcto. Pero empieza a surgir el problema entre ellos, la dicotomía también que creó mucha sangre y la sigue creando hoy en día. La distinción entre la ortodoxia chiita y el liberalismo dentro del Islam sunita. Cuando los sunitas también se las traen, o wahabitas y compañía. Pero bueno, igual, en general. También surge la controversia entre los chiitas y los sunitas. Surgió y hoy en día sigue todavía dando caña. Como vemos, pues, la dualidad siempre encuentra un cauce de expresión a través del sexto rayo, como consecuencia de que, a mi parecer, el sexto rayo, vuelvo a insistir, es un atanor, es un crisol de iniciación en el hombre. Tiene que decidir, como veremos ahora después, si quiere ir arriba o decide permanecer abajo. El sexto rayo le va a hacer pasar por ahí. Te va a decir que te identifiques como chiita o como sunita, que te identifiques como cristiano gnóstico o como cristiano afecto a la religión de Roma, o seas arriano, pero tú te tienes que definir. ¿Correcto? En general, pues ha sido una era caracterizada por el idealismo, aunque yo estoy convencido de que el idealismo ha surgido en siglos posteriores. Creo que durante esos 1000 años de oscuridad, la gente que estaba a las órdenes del señor feudal de turno difícilmente podía tener idealismo. El idealismo era comer lo poco que había y procurar que la peste no te matara. Es decir, bueno, sí, también hubo un idealismo extraño que era rescatar la tierra a los infieles. Y vámonos todos para allá a rescatar la Tierra Santa. Pero bueno, pero de todas formas siempre todo expresado a través de la devoción. También hay que decir que en toda sombra siempre está la luz que la proyecta. Hay que reconocer que en la Edad Media, sobre todo en los siglos X, XI y XII, la humanidad de esa oscura humanidad, ¿no? La oscuridad del hombre no estaba oscura, esos oscuros tiempos. Aun a pesar de esa oscuridad, y la prueba la tenemos hoy en día, la humanidad fue capaz de hacer las construcciones más increíbles que se pueden hacer para favorecer la voluntad de un Dios. Me estoy refiriendo a las catedrales. Cualquiera que haya visitado Reims, Notre Dame, Chartres, cualquiera que haya Colonia, yo que sé, donde sea. Yo entro en una catedral, me sigo así, entusiasmado, es increíble, tú. Aquellos hombres de aquellas épocas sin medios técnicos ni tecnológicos, ni cómo fueron capaces de construir todo aquello. Hoy en día no sabríamos. Yo cuando entro y veo una catedral con la bóveda, con esos pedruscos que pesan a lo mejor 1 tonelada, allá en la bóveda, sin que se llegue a caer, digo, ¿cómo es posible? Bueno, pues lo hemos hecho.
en una época además de oscurantismo. Y nos dice que lo pagó la Iglesia. Mentira, lo pagó el pueblo. Es decir, la Iglesia decía, ¿De dónde va a pagar la colectas. Iglesia? ¿De dónde? ¿De dónde va a pagar? Pues del pueblo. Que tenían, los curas tenían trabajo. Trabajo, sí. Es decir, en esa construcción de las catedrales se unía por una parte el idealismo creador, sí que yo os comentaba antes, que implica al hombre superior, al yo superior, ese propósito, ese fuego creador, ese impulso que sale de Atma, se expresaba a través no del arquitecto porque no existían, se expresaba a través del maestro de obras. Qué palabra más bonita, el maestro de obras. Y había quienes le seguían, le ejecutaban su labor, que eran los albañiles, la gente del pueblo, transformada en albañiles o las profesiones, o los sectores, canteros, esto, lo otro. Hay que reconocerles a toda aquella gente un trabajo increíble. Y os digo una cosa, si vinieran unos extraterrestres fuera y no conocieran para nada la vida de los seres humanos, la historia, nuestra historia, y dijeran, vamos a ver qué cernícalos hay por ahí, y se acercaran aquí y vieran que hemos construido eso sin tecnología punta, y vieran que hemos compuesto las mayores obras musicales que el genio humano puede expresar, estos tíos, estos seres humanos son increíbles. Es que encierra la mayor oscuridad y a la vez la mayor luz. Pues se ha dado esas cosas, esa prueba, esa dicotomía se ha dado en estos 2000 años. Las catedrales son un ejemplo de impulso creador del hombre en la era de Piscis. Una era caracterizada por el sexto rayo, un idealismo expresado a través de la devoción, la que hacía que el pueblo pagara las catedrales, y su paguero. Cabría esperar que no a lo largo del tiempo, que a lo largo del tiempo de la humanidad se caracterice por la afluencia, la próxima humanidad se caracterice por la afluencia de ideas creadoras, que no del idealismo. ¿Cuándo surge el idealismo? Básicamente, y lo sabéis, a partir del Renacimiento, para acá. Empieza a surgir, se empieza a abrir la mente de los hombres, Descartes, compañía, filósofo, esto, el otro, y llega un idealismo expresado, y hasta el siglo XIX, por ejemplo, pues realmente están preclaras con el propio Marx, Engels, Kant, toda esta serie de pensadores, gentes que llevó al hombre a descubrir que era algo más que una gleba de trabajo. Surgió el idealismo del socialismo, del anarquismo, del capitalismo, todo aquello que pudiera encerrar una idea creadora en un contexto o en otro. En el sentido de que este idealismo pudiera tener un concepto del amor trascendente o no dentro de sus objetivos finales. Quizás ese impulso del idealismo creador que surgió a partir del siglo XVII y XVIII, fundamentalmente el XIX, sea el embrión, sea ese impulso creador, esa idea creadora, sea el embrión del séptimo rayo, de lo que el séptimo rayo nos organice y nos permita organizar dentro de nuestro contexto de la evolución. De forma que la idea, en tal caso, constituya un impulso de realización. Es decir, ya no sea, he tenido una idea, un idealismo, tal. No. Tenemos que llegar a un punto que la raza humana, para la raza humana, la idea constituya un impulso de realización procedente del aspecto más elevado de sí mismo,
del fuego creador de Atma, la voluntad de crear. Tenéis que reconocer conmigo que detrás de un devoto siempre hay, detrás de un devoto no hay solo un fanático, efectivamente. Detrás de un devoto no hay una persona que no piensa. Detrás de un devoto hay siempre también un hombre y una mujer, imbuidos del fuego y la calor de la idea que quieren expresar, aunque no la entiendan. Pues tenemos que transformar todo eso en un impulso de realización que surja, no de la personalidad, sino que surja de alma, del fuego creador del propósito interno, de ese impulso. Y que, en tal caso, esa es la idea, en tal caso que el idealismo se constituya en la expresión de la devoción explicada a través del amor, como bien decía Rafael. Que el plano búdico, que el plano de la unidad, el plano de la universalidad sea una realidad y no el plano de lo mío, lo tuyo, lo suyo, que es lo que hasta ahora ha venido aconteciendo. Bien, ya termino, no me enrollamos. El papel del sexto rayo en los nuevos tiempos. Primero, transferir la devoción hacia un Dios, mejor dicho, hacia el Dios que hay en nosotros mismos, el reconocimiento de la devoción, de la divinidad de nosotros mismos. No ya la divinidad fuera, ya no levanto catedrales en honor a Dios. Las levanto en mi corazón en honor a mí mismo, que yo soy mi propio Dios. Expresar a través del corazón el idealismo, el fuego del impulso divino procedente del centro coronario y no el impulso animal procedente del plexo solar. Hablamos muchas veces con mucha ligereza del corazón. El corazón es un saco sin fondo. Es que lo ha dicho de corazón, es que lo piensa de todo corazón, es que corazón, mira. Vamos a ver. Sí, el corazón es un mecanismo de expresión, pero según ubique su procedencia, la procedencia de eso que va a ser expresado, se expresa de una manera o se expresa de otra. El corazón expresado, por ejemplo, con una caribeña, plexo solar, y es corazón. Expresa el corazón, te amo, ¿sabes? Pero el corazón también puede ser el centro de expresión de una energía que no viene de aquí, sino viene de aquí. El corazón es el centro de nuestro particular sistema solar, es nuestro sol, y a través de él es por el que aflora todo cuanto somos. Pues naturalmente en esa dicotomía de sexto rayo tenemos que aprender a diferenciar, a armonizar y a expresar no el plexo solar, sino este coronario, el asiento del Padre a través del corazón. Es decir, transmutar, voy a ver si soy lo más descriptivo posible. Transmutar el 6 en el 9. ¿Va? Vamos a ver, ¿qué es el 6? Sexto rayo. ¿Qué es el 6? El 6. Mundo del espíritu, mundo de la personalidad. Estamos aferrados, estamos afincados en el mundo de la personalidad, vivimos en él, pensamos y sentimos en él. Y solo esporádicamente lanzamos un anzuelo al mundo del alma. El 6. Macho, ¿cómo te lo has currado? Tenemos que transmutar el 6 en el 9, donde estamos siempre conscientes en el mundo del alma y esporádicamente, según las necesidades de servicio, lanzamos un anzuelo al mundo de la personalidad, de forma que tenemos que
transmutar el 6, el 9, que por otra parte, como sabéis, es el número del hombre perfecto, la triplicidad. Pero es que curiosamente, el 6 y el 9, cuando entran en simbiosis, cuando entran en armonía, cuando entran en síntesis, ellos dos se transforman en el 8. El símbolo del infinito. El símbolo del Cristo. El Cristo, el eterno retorno, siempre. Aferrados al mundo del alma, aferrados al mundo de la personalidad, de la materia densa, con el mismo ímpetu creador como dioses. ¿Correcto? ¿Está claro eso? ¿El 69 qué pasa? El 69 es una forma... No, el 69 es el misterio de la separación de sexos. Sí. Y de hecho, eso que dices del 69 es volver a intentar la unión, pero saltándose muchas cosas. Pero en la base esotérica es la misma. Es volver a como estábamos en la Lemuria. Lo que pasa es que el Logos entendió que era necesario la dualidad para buscar la síntesis. Y ese es el gran conflicto que vivimos. Y él también lo dice. Él también. Yo llegué a esta idea, que seguramente no es nueva, hacía muchos años, porque tuve una temporada que iba conduciendo bien, y los números 96 me los encontraba por todos los sitios. Matrículas 96, aquí, 96. De la misma forma que a veces miro el reloj, digo, o las 11 y 11 y no he podido mirar antes ni después, a las 11 y 11. Me pasa un montón de veces. Así, a las 13:13, o sea, 13:33. Sí, siempre. Pero miro... 96, si lo inviertes, es Piscis. Bueno, Claro. pues sí, claro, pero yo veía el 96 por todos los Pobrecito, sitios. mira, sí. Y después llegué a la conclusión, digo, numerológicamente hablando, pues sí, ahí está. Bueno, total, y ya con esto termino. Que efectivamente, yo no sé si ha sido bueno, cada uno lo sabrá, si ha sido el sexto rayo ha sido positivo para él o no lo ha sido. Pero que lo que sí que tenemos que ser conscientes es que en un futuro tenemos que saber armonizar el 6 y el 9 y bueno, pues ok, vosotros sabéis, cada uno lo sabe, ya está, ya está. ¿Seguimos? Bueno, pues siempre que hay un tema más o menos complejo, lo mejor que podemos hacer es separarnos de él para verlo, para ampliar desde una perspectiva más amplia cómo podemos analizarlo. Y muchas veces desde esa perspectiva más amplia podemos después los problemas complejos ir segmentarlos en pequeñas piezas para después volver otra vez a entenderlos desde un punto de vista más amplio. Yo más que el por qué me he preguntado para qué este sexto rayo. Y en líneas globales puedo decir que, claro, a la conclusión a la que llegué es, bueno, desde un punto más separado posible vi ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es la meta de esta raza aria, más que de estos 2000 años? Obviamente, alcanzar el arquetipo de verdad. ¿Y qué es el arquetipo de verdad? El arquetipo de verdad es que lleguemos a descubrir, que lleguemos a conocer que realmente somos mónadas. ¿Y dónde estábamos hace 2000 años? Que era lo que se preguntaba Juan. Pues lo que teníamos era un panorama en el cual imperaban civilizaciones en las cuales, sí, había un cierto orden, es cierto, pero realmente la divinidad estaba lo más alejada posible de lo que era el hombre. Los dioses griegos estaban en el Olimpo. Los dioses, Ra, o el faraón era la manifestación de Dios, pero no dejaba de ser el sol. Y no digamos el dios iracundo de los judíos, ¿no? Que era lo más incomprensivo y alejado de este hombre. Y entonces lo que he visto yo es que justamente
que en estos 2000 años, lo que ha empezado, estos 2 milenios empezaron justamente por una etapa de fuerte devoción en la cual yo lo he visto como una especie de aterrizaje, relativo aterrizaje de este reino divino en nuestra civilización. Pero hay que insistir que nuestra civilización no era la única civilización y sigue siendo, tendemos a creer que nuestra civilización cristiana es la única por ser la preponderante, ¿no? Entonces, claro, yo creo que esa baja edad media, que es la que tanto nos atrae investigar y tal, pues yo creo que fue un poco el receptáculo de fue una gran crisis, yo creo que de esa civilización, y que gracias obviamente a la civilización ya no musulmana, sino árabe o el Islam fue realmente la garante de la transmisión del legado que se había conseguido hasta entonces. Pero ¿qué pasó con Oriente? Oriente siguió igual prácticamente hasta el siglo XX. Entonces yo lo que me di cuenta es que gracias a los idealismos que empezaron a producirse a partir del siglo XVIII, los idealismos han sido, digamos, los que han ido sustituyendo los estados devocionales. Algunos han necesitado una guerra mundial, como es el caso de Japón, pero China, que tal vez fue otro de los países o de las naciones tremendamente devocionales, transmutaron a ese idealismo, avanzaron esa sociedad o ese cerrazón que tenían gracias al maoísmo, al idealismo, que fue el que rompió ese estado devocional que se había mantenido intacto en Europa fue antes. Pero ¿qué pasa? Vosotros que habéis estado en África, ¿en qué no están en una baja edad media en África? Sí. Y bien baja. ¿Y bien baja? No, más bien baja. Bueno, lo que pasa, alta, sí, la primera es la alta. Claro, lo que pasa es que ahora lo que sucede es que, claro, la sociedad, ahora estamos avanzando en un idealismo en el cual empezamos a ser conscientes de que somos responsables también de esa baja edad media que están viviendo. Bueno, es donde estamos. Entonces, eso es un poco el panorama inicial con el cual yo me he planteado. Pero fundamentalmente quería investigar un poco para qué ha servido este sexto rayo. Y ahora me vais a permitir que lo lea porque, bueno, es la investigación que he hecho durante estas últimas semanas. El sexto rayo de idealismo y devoción personifica, o sea, encarna realmente el principio de reconocimiento. Pensar un poco cómo empezábamos en esos dioses, que estaba todo hecho, estaba todo atado. Como bien decías, uno sabía lo que tenía que hacer, pero incluso aunque eras esclavo ya sabías que ibas a morir esclavo, ¿no? Pero ¿qué personifica ese principio de reconocimiento? Pues significa la capacidad de ver el ideal, la realidad que existe detrás de cada una de las formas que nos rodean. Estamos envueltos, y eso seguimos todavía, obviamente, envueltos de apariencias que nos atrapan, pero que detrás de sí todos sabemos que amagan su verdadero valor, su verdadera naturaleza. Este sexto rayo es el principal responsable de las ideas que han hecho avanzar al hombre en estos 2000 años. Bueno, ya estamos diciendo algo positivo, ¿no? Que este sexto rayo ha permitido que el hombre haya aplicado de forma concentrada todo su deseo e inteligencia, o todo el que tenía disponible, para expresar, fijaros esta palabra, las ideas presentidas. Digamos que el ser humano, después de estos 2000 años, siempre ha intuido que había algo más allá de las apariencias, ¿no? Por tanto, durante la influencia de este sexto rayo, a medida que entra y sale cíclicamente de manifestación, se lleva a cabo principalmente la tarea de diferenciar la apariencia de la cualidad. Este es yo creo que el punto clave de este sexto rayo. Pero, claro, esta actividad tiene lugar en el plano emocional o astral. Vuelvo un poco, dejo aquí para un momentín esta lectura. Antes he comentado que, claro, que la finalidad de este sexto rayo ha ayudado bastante a conseguir ese arquetipo de verdad, que es ser conscientes de que somos mónadas. Pero fijaros que
siempre, claro, ese autoconocimiento de esa mónada que hay dentro de nosotros, realmente lo que nos está conduciendo realmente es a dar el salto del cuarto al quinto reino. Y fijaros, siempre hay entre reino y reino un punto de fricción, un punto de unión, que es el que permite dar el salto entre un reino y otro. Por ejemplo, entre el primer reino y el segundo, entre el mineral y el vegetal, son justamente los elementos más radiactivos del reino mineral los que están a punto de dar ese salto al segundo reino, al vegetal. Fijaros que la radioactividad, digamos, es digamos la posibilidad de que un elemento que está inerte permita la circulación de la vida, del magnetismo a este segundo reino, que es el vegetal. En el reino vegetal, ¿cuáles son los elementos más evolucionados? Las orquídeas, seguramente. Orquídeas que sabéis que muchas veces no requieren del mundo mineral. Se están liberando, están rompiendo como el resto de elementos del reino vegetal, y producen también, digamos, tienen la capacidad de atraer, gracias al aroma, atraen ¿a quién? Justamente a los elementos, a los miembros del reino siguiente, que es el animal. ¿Y qué pasa con el reino animal? Todos sabemos que los seres más avanzados son el caballo, el elefante, el perro, el gato, el perro. Justamente ayer iba en el coche, iba solo, que había hecho un desplazamiento para llevar a un amigo a su casa, y eso que me pongo a Vicente, que siempre lo lleva en el coche, y justamente me dio la clave. Justamente hablaba justamente de los perros. Pues justamente es que, ¿por qué comento esto? Porque el punto de enlace entre el reino animal y el reino humano es el aspecto devocional. Los perros, los animales domésticos, son verdaderos devotos del reino. Pero fijaros, y esto sonará bastante por la baja y la mediana edad media, ¿no? Esto, fijaros, dice, claro, el perro lo que hace es que deposita toda su conciencia en su amo. Es el amo el que tiene, es el poseedor de esa conciencia. Es curioso, ¿no? Y fijaros que justamente en esa etapa devocional, totalmente devocional, todos hemos depositado, o la humanidad depositó pues toda su conciencia en seguir a un místico, en seguir a una creencia, y como bien decía Juan, obviamente han habido ideales que eran muy devocionales también, que contenían también esa devoción, ¿no? La devoción al comunismo, la devoción al capitalismo, a las dictaduras, también tenían ese componente, ¿no? Bueno, pues era un poco esa reflexión, ¿no? La actividad de este sexto rayo ha traído también las tendencias ideológicas que culminaron en el siglo XX, las cuales todavía, como sabéis, se están matizando y evolucionando, pero en este caso gracias al nuevo orden que está impulsando ya la era acuariana y el séptimo rayo. La influencia del sexto rayo sirvió para evitar la inercia del comportamiento humano, que era la que procedíamos de la época precristiana, para evitar su pasividad y resignación ante los hechos dramáticos que acontecían en sus respectivas civilizaciones. Sirvió también para llevar a las mentes de los hombres hacia un ideal como, por ejemplo, el sacrificio o el servicio individuales. El sexto rayo de idealismo y devoción ha fomentado el impulso de evolucionar, y ahí está la importancia, el crecimiento hacia un ideal. Porque, claro, no os he dicho que, claro, que os estaba hablando, es que he perdido el discurso y he seguido leyendo. ¿Dónde me había quedado? Claro, he hablado del salto del tercero al cuarto, pero ¿cómo vamos a saltar del cuarto al quinto, no? Era donde me había quedado en blanco. Pues claro, durante la Edad Media todos creíamos que podíamos saltar al quinto reino, entre comillas no era quinto reino, pero el reino de Dios, gracias a esa devoción. Pero nunca por el campo astral podemos llegar al alma, nunca. ¿Qué es lo que tenemos más próximo al plano mental superior? El plano mental concreto.
Y ahí es la tarea por la cual el idealismo ha ido sustituyendo a toda la etapa devocional, porque justamente el idealismo lo que nos acerca es justamente a la ciencia, a la tecnología, al plano mental concreto, que es el que está justamente antecede al reino, al quinto reino o al reino o el de la mente superior del alma. Pero también este crecimiento también se ha percibido en el plano astral. Gracias a la creciente influencia del alma en este plano, el deseo ha perdido, bueno, esto entre comillas, parte de su carácter estrictamente autocentrado de hace un par de milenios, y cada vez, como todos sabemos, se va expresando a través de grandes ideologías y confesiones, y cada vez buscamos más, no es que lo hayamos conseguido lógicamente, sus metas en dimensiones más grupales y globales del ser humano. Pues bueno, los movimientos que en este último siglo pues que han buscado más la solidaridad, la cooperación, pues bueno, eso hace 200 años pues eso no existía, lógicamente, ¿no? Entonces esta evolución en el plano astral se ha producido porque gracias al desenvolvimiento mental, la naturaleza emocional del hombre, deseos y aspiraciones, digamos que todos sabemos, se ha ido tranquilizando un poco, nada más, y está siendo cada vez controlada por el aspecto mental, que es un poco el que nos va a conducir a ese quinto reino. Estos 2 últimos milenios han sido especialmente convulsos, también, como comentaba Juan, porque ha habido una confluencia, no únicamente el sexto rayo, sino que también es la energía de Piscis la que ha confluido con este sexto rayo. En definitiva, estamos hablando de agua. El agua siempre ha sido el símbolo de este plano astral, fluido, tormentoso, que refleja todas las impresiones, fuente de nieblas, brumas y sin embargo esencial para la vida humana. La era pisciana nos ha permitido comprender, y esto es textual, que los hombres, como los peces, estamos sumergidos en el mar de las emociones. Acuario también se asocia a este simbolismo, pues como sabéis es el portador de agua. Entonces la actuación pues de la energía de este sexto rayo, resultado del largo ciclo de energía pisciana, y el impacto de la energía acuariana entrante, va a traer lógicamente una amplia transformación en el reino acuoso del plano astral. Como decimos, estas dos corrientes, la del sexto y la del sexto rayo y la energía de Piscis, se han solapado y complementado para actuar sobre el tercer centro planetario en general, que es el de la humanidad. A través de él se ha facilitado que la raza de los hombres o el cuarto reino esté en disposición de recibir tan solo próximamente la primera iniciación, aunque un numeroso grupo de aspirantes pueda obtener ya la segunda. Ahora os voy a hablar un poco de cuál es el trabajo de los discípulos. Igual quien habla de los discípulos es una cuestión de grados, ¿no? Tanto sirve como para los discípulos, para los aspirantes que están en el sendero, ¿no? El efecto que ha tenido este rayo durante los últimos 2000 años ha sido, como decía, el de entrenar a la humanidad en el arte de reconocer los ideales y también los anteproyectos de las ideas. Y el trabajo principal, tanto de los discípulos como de los aspirantes en el sendero, ha sido la de aprovechar la tendencia que ha desarrollado la humanidad en reconocer estas ideas para entrenar apasionadamente a los pensadores del mundo en el deseo hacia lo bueno, hacia lo verdadero y ahí lo bello, con el objeto de que el arquetipo que deba alcanzarse alguna vez pueda comenzar a materializarse de alguna forma en la Tierra. Algunas personas deben de estar energetizadas por una idea para que entren en actividad. Yo creo que si no desarrollamos un poquitín, digamos que es un poco, la mente ha servido a desarrollar este aspecto mental, este desarrollo de las ideas ha sido un poco como activar, conectar la bujía, ¿no? Y de esta forma se ha podido trabajar con mayor facilidad, el discípulo de sexto rayo. Su tarea ha consistido en enseñarles a reconocer la verdad, presentándoles constantemente el ideal y evitando que demostraran un interés demasiado enérgico y fanático ante la necesidad de una ardua y prolongada tarea. Debe recordarse que el sexto rayo, cuando es el rayo de la personalidad de un hombre o un grupo, puede incluso, fijaros, es curioso, ser más destructivos que el primer rayo, pues porque este sexto rayo no contiene tanta sabiduría y como actúa por encima, por medio del deseo, sigue la línea de menor resistencia para las masas y por lo tanto puede producir con más facilidad efectos en el plano físico. ¿Para qué os voy a decir? Guerras, batallas que han habido
en estos 2 milenios. Entonces las personas de sexto rayo deben de ser tratadas incluso con cautela, porque están demasiado centralizadas, ya que los deseos personales muchas veces las dominan por completo. Las personas que pertenecen a este sexto rayo han estado evolucionando durante largo tiempo. Respecto al trabajo personal, el discípulo de sexto rayo debe realizar ante todo la ardua tarea de desapegarse, él mismo también incluso, de disociarse, y esto no es nada fácil, yo creo que esto lo comentábamos ayer, ¿no? De disociarse de su propia visión, el discípulo, de su adorada verdad, de sus amados ideales, del concepto que ha forjado de sí mismo como servidor y discípulo consagrado que sigue a su maestro hasta la muerte. La línea, esa línea delgada, eso también, o sea, el discípulo también está, tiene ese fuerte polo, también está influenciado por este sexto rayo, ¿no? Y posiblemente sea más, como más próximo a la verdad, posiblemente su tarea haya sido más ardua, ¿no? Debe reconocerse que el discípulo, que carece muchas veces de ese amor amplio que posee el discípulo de segundo rayo, reflejo del amor de Dios, ese amor incondicional, inclusivo. El discípulo de sexto rayo se ocupa continuamente de sí mismo, de su trabajo, de su sacrificio, de su tarea, de sus ideales y de sus ideas y sus actividades. Él, el devoto, muchas veces se pierde en la devoción. Él, el idealista, muchas veces es impulsado por su idea. Él, el seguidor, muchas veces sigue ciegamente a su maestro, su ideal elegido, y se pierde en el caos de su aspiración incontrolada y en el espejismo de sus propios pensamientos. En definitiva, esto es el camino del filo delgado de la navaja, ¿no? Sí. Por lo tanto, el problema de los aspirantes de sexto rayo es liberarse de la esclavitud de la forma, aunque no de ella. Y su solución pasa por permanecer, como todos sabemos, tranquilamente en el centro, así como el discípulo de tercer rayo debe aprender a hacerlo, aprendiendo a obtener la amplitud de visión y un correcto sentido de la proporción. El alineamiento producido por este modo pacífico de estar quieto desencadena, y esto lo sabemos muchas veces, desencadena fuertes crisis, las cuales a veces no es fácil de resolver. Durante estas crisis el aspirante le parece que ha sido, esto os va a sonar a muchos, desposeído de todo incentivo, de toda sensación y estima de los demás, y hasta que ha sido desposeído de la estima de los demás y hasta incluso del propósito de la vida. El concepto de mi verdad, mi maestro, mi idea, mi modo, parece que lo abandona y no tiene con qué reemplazarlo. Por pertenecer al sexto rayo y por estar, por lo tanto, vinculado al mundo de la vida psíquica astral, el sexto plano es peculiarmente sensible a sus propias reacciones y a las ideas de otros en lo que a él y a sus verdades concierne. Se siente tonto y cree que los demás piensan que lo es. Esto es peor. La crisis, por lo tanto, es grave porque tiene que lograr un completo reajuste del yo, con mayúsculas, con el yo, el yo superior con el inferior, con el concreto. Su fanatismo, devoción, su manera frenética de impulsarse a sí mismo y a los demás, sus esfuerzos perdidos y su falta de comprensión del punto de vista que sostienen otros, ha desaparecido, pero todavía nada los ha reemplazado. Debe permanecer quieto en el centro, fijar los ojos en el alma y cesar toda actividad durante un breve periodo de tiempo hasta que irrumpa la luz. Es interesante observar que, por analogía, cuando el Maestro Jesús estaba en la cruz, experimentó el punto más elevado de esa crisis, aunque, como sabemos, en su caso, por estar sintonizado con Dios y con los hijos de Dios, tuvo que sufrir los padecimientos de todos los discípulos del mundo y la agonía que implica la percepción astral de ese sufrimiento, cuando expresó: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero al encarar la relatividad de las apariencias y al enfrentarse a sí mismo, se entregó a la vida que está en el centro y allí se mantuvo equilibrado y quieto. De esa forma, la luz irrumpirá y revelará al discípulo lo que necesita saber. Así aprenderá a expresar ese amor incluyente que es su principal requisito y abandonar la actitud estrecha y centrada que entonces ha considerado como amor, como bien explicaba Rafa. Acepta todas las visiones si sirven para elevar y confortar a sus hermanos. Acepta todas las verdades si son medios de revelación para otras mentes. Y acepta todos los sueños si pueden servir como incentivo para sus semejantes.
Participa en todo ello, no obstante, mantiene su equilibrada posición en el centro. Ya por último, comentar la transición entre el sexto y el séptimo rayo, que ha sido muy difícil para el hombre del sexto rayo, muchas veces unilateralmente devoto, liberarse de esta influencia del sexto rayo, pues la energía que nutría, justamente esta energía nutría lo que pretendía abandonar. También hemos visto que en estos últimos milenios que los ideales presentidos detrás de la forma o de las apariencias no son correctamente interpretados por la personalidad ni aplicados de forma adecuada. Yo creo que aquí quería hacer una mención al señor Trump y al país de Estados Unidos, como digamos que, como sabéis, esta quinta subraza de la quinta raza, digamos, está focalizada en este país, sobre todo en la zona de California, en la costa oeste, Far West, Estados Unidos. Como claro, estas ideas presentidas que deben de conducirnos al séptimo rayo, cuando son canalizadas a través de la personalidad, Estados Unidos es sexto rayo en la personalidad, pues provoca el surgimiento de estas personas tan viscerales, tan devocionales, tan astrales como es el señor Trump, ¿no? Entonces, en el surgimiento de los grandes ideales y la expresión de la devoción se ha pasado generalmente por alto. Claro, es lo que pasa, la realidad inmediata de los hombres. Cuando nos hemos perdido las devociones en los grandes misticismos, ¿qué pasa en el día a día? ¿Qué pasa con la gente que está sufriendo, la gente que está pasando hambre, con la gente que está sufriendo todo el dolor? Pues obviamente se ha perseguido muchas veces también lo que está pasando, una visión autoengendrada. Esos ideales presentidos, que era lo que ayer comentábamos con San Pablo, ¿no? Digamos, hay una idea, San Pablo tiene una idea, digamos, esa idea presentida de lo que es la fuerza del Cristo, digamos, la canaliza a través de la personalidad, no a través de su aspecto más, de su yo superior. Y digamos, esto produce esa visión deformada totalmente del misticismo, digamos, fanático que se vivió durante el primer milenio. Pero sin embargo se llevó a resolver gran parte de este dilema en los casos en los que se comprendió el hecho de que toda devoción expresada a través de la personalidad engendra a menudo fanatismo, y que el fanatismo en sí mismo es siempre separatista y frecuentemente, obviamente, y como sabemos, cruel. Aunque todos siempre se han justificado, ¿sabéis? Siempre que ha habido un fanatismo, siempre se ha justificado que siempre estaba inspirado por buenos ideales, ¿vale? Entonces, por el contrario, cuando se ha conseguido, sí, esto es lo que comentaba, pero de ahí la confusión y la confrontación generada bajo la influencia de este reciente sexto rayo, pero como todos sabemos actualmente, la irrupción de la era acuariana y el séptimo rayo están provocando el derrumbe de los espejismos, de los ideales e instituciones surgidos durante la influencia del sexto rayo. Y lo que estamos viendo justamente es un nuevo orden, que es lo que aporta este séptimo rayo, ¿no? Y de buena cuenta de ello, pues quería poner, por ejemplo, pues este nuevo orden lo estamos viviendo día a día, segundo a segundo, con las conexiones con Internet. Perdona, para que me lo amplíes, porque tú hablas de este nuevo orden, pero es que aparentemente hay un nuevo orden que se contrapone a otro orden que nosotros deseamos. Hay dos. Sí, pero este nuevo orden no es un orden final, lógicamente, es una transición también. Este nuevo orden va abordado si triunfa este nuevo orden que quieres meter. Sí, pero que no es un fin en sí mismo. No, agorero. No, agorero no. Luego hablaré. Sí, pero que es necesario que triunfe. Yo creo que que este nuevo orden no es un orden definitivo, sino que es todo es una gradación, es algo que nos va aproximando. Digamos que ahora hemos estado, vosotros lo sabéis, estamos ahora más unidos con el otro lado del Atlántico, más que lo hemos estado nunca en la vida, digamos, y esta proximidad yo creo que justamente lo que hace
avanzar, lo que se está entendiendo es que ese ideal de iluminación individual que existía en la era de Piscis, eso sirvió para empujar a la humanidad, pero ese no era el ideal. O sea, tenemos claro que el paso al quinto reino no es nunca individual, va a ser grupal, y justamente este nuevo orden lo que nos está aproximando es justamente a una evolución conjunta, no de buscar la iluminación. Yo soy muy bueno, soy muy estético, voy a me aíslo en una caverna o voy todos los días a misa y que así conseguiré el acceso al quinto reino, ¿no? Y por último, ya esto ya es nada más que leer como siempre me gusta, una cita del tibetano que dice que está vinculada con el sexto rayo y es muy alegórica. El bendito ser con mayúscula, captó la visión del camino y lo siguió sin discriminar. La ira caracterizó sus esfuerzos. El camino conducía al mundo de la vida dual. Ocupó su lugar entre los pares de opuestos y a medida que oscilaba como un péndulo entre ellos, obtenía fugaces destellos de la mente. Oscilaba en el medio cielo. Trató de oscilar hacia ese lugar radiante de luz donde estaba el portal en el camino elevado, pero siempre oscilaba entre los pares de opuestos. Por último, se dijo a sí mismo: parece que no puedo encontrar el camino. Pruebo este camino y lo recorro con energía, siempre con el más vehemente deseo. Pruebo todos los caminos. ¿Qué debo de hacer para encontrar el camino? Un grito se oyó. Parecía que venía del profundo de su corazón y decía: oh peregrino, que estás en el camino de la vida sensoria del sentimiento, huella tú el camino medio iluminado, pasa directamente entre los mundos duales, busca ese estrecho camino medio, te conducirá a la meta. Busca la firme percepción que conduce a la perseverancia, adhesión al camino elegido e ignorancia de los pares de opuestos conducirán a ese bendito ser que se halla en el camino iluminado, a la alegría del éxito obtenido.